Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de Medicina Crítica y de Emergencias Médicas. Hoy les traemos un nuevo video relacionado con las enfermedades del pericardio. Específicamente estaremos hablando de las pericarditis agudas. En este video abordaremos aspectos importantes como su etiología, los síntomas y signos clínicos que podemos encontrar, así como su medio diagnóstico y abordaremos sus principales complicaciones y tratamientos. Antes de comenzar nuestro video, nos gustaría recordarte que tu apoyo a nuestro canal cuenta. También recordarte que dar like a nuestro video es totalmente gratis y que para permanecer atento a todo el contenido de este canal solo basta con suscribirte y activar la campanita. Esto hará que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. Sin más, comenzamos con nuestro video. Desde el punto de vista anátomo-funcional, el pericardio forma una cavidad que aloja en su interior al corazón y envía prolongaciones tubulares que rodean la salida de la aorta y la arteria pulmonar y la entrada de las venas cavas y pulmonares. Está compuesto por una capa externa fibrosa que es denominado pericardio parietal, formado por una fina capa de tejido conectivo, y una serosa interna denominada pericardio visceral, íntimamente adherida a la superficie cardíaca, y grasa epicárdica, formada por células mesoteliales. Entre ambas capas se forma una cavidad virtual que en condiciones normales contiene entre 10 y 50 mililitros de un líquido claro, que es un ultrafiltrado de plasma producido por el pericardio visceral. Sus principales funciones son la fijación del corazón dentro de la cavidad torácica y la reducción de fricciones con órganos estructuralmente adyacentes. Constituye una barrera contra la diseminación de infecciones y procesos neoplásicos, y además se le atribuye un efecto regulador de la circulación y el funcionamiento de la bomba cardíaca, que de esta manera previene la distensión aguda del corazón, sobre todo durante el ejercicio y la hipervolemia. Las enfermedades del pericardio engloban un conjunto muy amplio y heterogéneo de trastornos de causas muy diversas, que pueden clasificarse en 4 síndromes principales: pericarditis aguda con derrame pericárdico o sin derrame, taponamiento cardíaco, constricción pericárdica, es lo que se denomina pericarditis constrictiva, y derrame pericárdico crónico. Conviene aclarar que aunque estos grupos se estudian habitualmente por separado, no son independientes. Están interrelacionados en muchas ocasiones y suele coexistir o suceder en un mismo paciente. Es así que la inflamación del pericardio caracteriza la pericarditis aguda, puede acompañarse de la formación de un exudado fibrinoso, en este caso la pericarditis seca, o seroso en caso de la pericarditis con derrame. Este último, en determinadas condiciones, conduce a un taponamiento cardíaco. Cualquiera de las circunstancias o situaciones antes descritas puede acompañarse de una reacción de tipo proliferativo que origine una constricción pericárdica crónica. Es lo que se denomina pericarditis constrictiva. La pericarditis aguda es la inflamación de las membranas que envuelven el corazón, es decir, del pericardio visceral, parietal o de ambos. Puede desarrollarse como respuesta inflamatoria aislada o acompañada frecuentemente de inflamación del miocardio subyacente, que es lo que denominamos miopericarditis. Al igual que ocurre con otra serosa, ya sea la pleura o el peritoneo, esta inflamación es la respuesta inespecífica a cualquier tipo de agresión, y aunque la inflamación puede ser primaria, lo más frecuente es que constituya una manifestación más de una enfermedad general, cardíaca o sistémica. Aunque en ocasiones su origen es incierto, lo que denominamos idiopática en un 90% de los casos, de ahí que las características clínicas que presentará un paciente con pericarditis dependerá de su causa, de la presencia o no de derrame, de su cuantía, de su velocidad de instauración y de las peculiaridades específicas de este tipo de derrame. De esto se desprende que el término pericarditis resulta incompleto, por lo que siempre que sea posible debe determinarse cuál es el agente etiológico y la enfermedad causal. Ahora abordaremos como parte principal del video lo que es su clasificación. Se han descrito diferentes formas de clasificar la pericarditis aguda, pero es sin duda la clasificación etiológica la de mayor vigencia e importancia en el diagnóstico de esta entidad, por supuesto, la cual vamos a hacer énfasis ahora para describirla paso a paso. Por ejemplo, la pericarditis se puede clasificar según su etiología en pericarditis infecciosa,
que ahí encontramos las pericarditis virales, ya sea por virus de Coxsackie A y B, virus ECO, adenovirus, virus de la varicela, el hepatitis B, VIH, mononucleosis infecciosa. Están las pericarditis hispiógenas, causadas por gérmenes como el neumococo, el estreptococo, el estafilococo, Neisseria meningitidis, legionela. Tenemos las tuberculosas, las micóticas, causadas por histoplasmosis, coccidioidomicosis, cándidas, blastomicosis, y en el caso de otras infecciones, en el caso de la sifilítica, la protozoica y las causas parasitarias. Dentro de las pericarditis no infecciosas tenemos las que son causadas por infarto del miocardio, uremia, neoplasias, ya sea de tumores primarios, benignos o malignos, tumores metastásicos, ya sea de cáncer de pulmón y de mama, linfoma, leucemias, causas de mixedema, colesterol, quilopericardio, traumatismo torácico, disecciones aórticas, entre otras causas. También además tenemos las pericarditis por hipersensibilidad o autoinmunidad, que en este caso contamos con las causas de fiebre reumática, enfermedad de la colágena como es el lupus, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilopoyética, la granulomatosis de Wegener. También tenemos inducida por fármacos como la procainamida, hidralazina, isoniazida, y los síndromes post lesión miocárdica, como es el infarto del miocardio, que en este caso sería el síndrome de Dressler, la pospericardiotomía y la pericarditis postraumática. Existe otra clasificación, que es la clasificación clínica de las pericarditis, donde encontramos la pericarditis aguda, que es la que ocurre en menos de 6 semanas, que en este caso encontramos la pericarditis aguda fibrinosa o la pericarditis aguda efusiva, que puede ser serosa o sanguinolenta. Tenemos la pericarditis subaguda, que va a un periodo relacionado desde 6 semanas hasta 6 meses, donde aquí tenemos la pericarditis subaguda efusiva constrictiva y la pericarditis subaguda constrictiva. Y además también tenemos en la clasificación la pericarditis crónica, que es la que ocurre con más de 6 meses de evolución, que esta puede ser una pericarditis crónica constrictiva, una pericarditis crónica efusiva o una pericarditis crónica adhesiva, que es la no constrictiva. Como podemos ver, las causas de pericarditis aguda son muy variadas, por lo que no es posible analizarlas todas, pero consideramos importante referirnos de forma general a algunas de ellas en específico. Y en este caso lo vamos a hacer con las causas más frecuentes que podemos encontrar en la práctica médica diaria. Comenzaremos hablando por la pericarditis idiopática. Constituye el grupo más numeroso dentro del conjunto de las pericarditis agudas y existen notificaciones en algunas series que existe desde un 86 a un 90% de los casos. Es posible que muchos correspondan a pericarditis virales clínicamente indistinguibles de una pericarditis idiopática, debido a la dificultad para obtener estudios sistemáticos adecuados de los virus. Además, hay estudios epidemiológicos que muestran un aumento en la incidencia de pericarditis idiopática, coincidiendo con la aparición estacional de las epidemias de virus como el Coxsackie B, que en este caso es el más frecuente, virus ECO, influenza, adenovirus y la mononucleosis. Clínicamente debemos saber identificar este tipo de pericarditis, que se caracteriza por una infección vírica de las vías aéreas respiratorias altas. Manifiesta en este caso por un síndrome pseudogripal, ya sea malestar general, fiebre, mialgia, anorexia, que ocurre en semanas previas, al que se le suman los síntomas producidos por la inflamación pericárdica. Hay que hacer referencia a que presenta una gran tendencia a la recidiva, en este caso en el 25%. Pericarditis viral. El dolor torácico de la pericarditis aguda infecciosa, en este caso la viral, se desarrolla en pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes entre 18 y 30 años, de 1 a 2 semanas después de la enfermedad viral. Los virus que con mayor frecuencia causan pericarditis son los enterovirus, especialmente el virus Coxsackie y el virus ECO. También la causan adenovirus, citomegalovirus, virus de la parotiditis, de la varicela, de la influenza, de la rubiola, de la hepatitis B y virus del VIH. De este último se puede decir que la pericarditis por SIDA es la afección cardíaca más frecuente en estos pacientes, los pacientes que sufren virus de inmunodeficiencia humana y que por la evolución de la enfermedad llegan a una fase avanzada del VIH. En sentido general, las pericarditis idiopáticas y las pericarditis virales son enfermedades leves, pero pueden producir complicaciones como la miocarditis, derrame con taponamiento y pericarditis constrictiva.
Los enterovirus como el Coxsackie y el ECO son causas de miopericarditis con insuficiencia cardíaca congestiva aguda, arritmias y trastornos de la conducción. Esta parte no la debemos olvidar porque es muy importante. La pericarditis urémica. La pericarditis en el caso de pacientes con insuficiencia renal es una causa común de pericarditis y provoca derrames graves hasta en el 20% de los pacientes. Se han descrito dos formas principales de pericarditis en los pacientes con insuficiencia renal. La pericarditis urémica, que ocurre en el 6 al 10% de los pacientes con insuficiencia renal avanzada antes de que la diálisis se haya iniciado o poco después de iniciarla. Es el resultado de una inflamación del pericardio parietal y visceral y se correlaciona con los valores de azoemia elevados. En este caso, nitrógeno urémico en sangre mayor de 60 miligramos por decilitro. La pericarditis asociada a diálisis es el segundo grupo que ocurre hasta en el 13% de los pacientes en hemodiálisis crónica y en ocasiones en los que reciben diálisis peritoneal crónica debido a una diálisis inadecuada o una sobrecarga de volumen. La mayoría de los pacientes con pericarditis urémica responden rápidamente a la diálisis peritoneal o a la hemodiálisis, con desaparición del dolor y del derrame pericárdico después de este proceder. Además de todo lo anteriormente mencionado, es necesario conocer que la pericarditis urémica constituye un criterio de tratamiento renal sustitutivo. Existe también, además de todas estas causas, la pericarditis asociada al infarto del miocardio, que se debe diferenciar bien dos entidades: la pericarditis postinfarto precoz o pericarditis epistenocárdica. Aparece en los primeros 7 días después del infarto y se resuelve varias semanas o meses. Tiene una incidencia entre el 6 y el 25% de los infartos en dependencia de la extensión y de la zona afectada, que son mucho más frecuentes en los infartos transmurales y de la pared anterior. También encontramos el síndrome postinfarto del miocardio o síndrome de Dressler. Por lo general se manifiesta entre 2 a 3 semanas después del infarto cardíaco. Incluso más tarde se pueden presentar. Es un cuadro agudo acompañado de fiebre, signos de pericarditis y pleuritis. Su incidencia oscila entre el 3 y 4% de los pacientes con un infarto del miocardio. Sin embargo, en series más recientes, dicha incidencia ha disminuido y prácticamente no se observa en los enfermos tratados con terapia trombolítica. La aparición de síntomas generales con afección de la pleura del pericardio, unido a la presencia de anticuerpos antimiocárdicos, le atribuyen al síndrome un mecanismo autoinmune. Pericarditis neoplásicas. Afectan entre el 5 y 15% de los pacientes con neoplasias malignas, siendo el cáncer de pulmón, el de mama, las leucemias y los linfomas en este orden sus causas más frecuentes. En este tipo de pericarditis son comunes las complicaciones, pues se producen grandes derrames serosanguinolentos o hemorrágicos que causan tamponamiento agudo o subagudo y además pueden evolucionar hacia la constricción pericárdica. Los tumores primarios del pericardio son 40 veces menos frecuentes que las metástasis. El mesotelioma, que es el tumor primario más habitual, es prácticamente incurable. Los derrames pueden ser pequeños o grandes con taponamientos inminentes. Esto es más frecuente en los casos de recidivia o constricción. Puede incluso constituir el primer signo de la enfermedad maligna sin otro tipo de síntomas o signos. Pericarditis postradiación. Es una complicación frecuente en el tratamiento con radioterapia del linfoma de Hodgkin y el cáncer de mama. Es la forma de presentación de la pericarditis aguda en el curso de 12 meses siguientes a la radioterapia. Pericarditis por infecciones bacterianas o pericarditis piógena. Su incidencia ha disminuido considerablemente desde la introducción de los antibióticos en su tratamiento, pero su mortalidad sigue siendo alta, sigue siendo alrededor del 70%, generalmente con una evolución fulminante en pocos días, por lo que siempre hay que mantener un alto índice de sospecha que permita un diagnóstico precoz y un tratamiento agresivo. Los gérmenes como el neumococo y el estreptococo provocan un alto índice de mortalidad, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, posoperados o con insuficiencia renal crónica o alguna otra enfermedad predisponente. Existen otros agentes como el meningococo y el Haemophilus influenzae en las causas de esta entidad que, aunque no son muy frecuentes, también pueden originarla. La incidencia de la pericarditis tuberculosa ha disminuido enormemente en los países desarrollados en los últimos años, pero continúa afectando a los subdesarrollados. Los pacientes inmunodeprimidos y en especial los pacientes que sufren de síndrome de inmunodeficiencia adquirida constituyen un grupo de riesgo significativo. La mortalidad en los pacientes no tratados con pericarditis efusiva tuberculosa aguda se aproxima a alrededor del 85%.
La constricción pericárdica aparece entre el 30 y 50% de los casos. La presentación clínica es variable. La pericarditis aguda con o sin derrame, taponamiento cardíaco silente, a menudo derrames pericárdicos graves con un curso reincidente, síntomas tóxicos con fiebre persistente, pericarditis aguda constrictiva, constricción subaguda, efusivo constructiva, pericarditis constrictiva crónica y calcificaciones pericárdicas. Síndrome pospericardiotomía es otra de las formas de pericarditis que vemos con relativa frecuencia en nuestro medio. Se caracteriza por la aparición de fiebre, pericarditis y pleuritis en las 2 semanas después de una cirugía cardíaca con apertura y manipulación del pericardio. Desde el punto de vista patogénico, está muy relacionado con el síndrome de Dressler. Un síndrome similar se puede presentar por contusión torácica, perforación cardíaca por catéter, arma blanca y otros traumatismos análogos. La incidencia de este síndrome se encuentra entre el 10 y el 40% y puede complicarse con un taponamiento en un 1% de los casos. El cuadro clínico de la pericarditis en general. Abordemos este tema o esta parte del video que también sería importante. Los síntomas principales de la pericarditis aguda son dolor torácico y disnea. El dolor torácico es casi siempre el principal síntoma de los pacientes con pericarditis aguda, aunque puede no presentarse en algunos de los casos o ser ligero y pasar inadvertido en otros. Es intenso en la pericarditis idiopática, por lo general discreto en la tuberculosa y puede estar ausente en la pericarditis urémica. Suele localizarse en las regiones retroesternales y precordial y con frecuencia se irradia al cuello, fosas supraclaviculares y al borde del trapecio izquierdo o a los hombros. Ocasionalmente se encuentra a nivel subsifoideo, epigástrico o parte alta del abdomen, en cuyo caso se confunde con una afección abdominal aguda. De manera rara existe irradiación hacia abajo, siguiendo el brazo y el antebrazo, como ocurre en el dolor cardíaco por isquemia, a menos que exista un factor causal asociado. Su intensidad es variable, puede ser agudo con carácter pleurítico y agravarse con la inspiración profunda, la tos, la deglución y en el decúbito supino, y que por supuesto puede mejorar cuando el paciente se sienta o se inclina hacia adelante o ser sordo y opresivo. Su duración es prolongada, de horas o días, y no guarda relación con el ejercicio físico. Debe diferenciarse de otras causas de dolor torácico, sobre todo el dolor secundario a isquemia miocárdica, que es uno de sus principales diagnósticos diferenciales. En el caso de la disnea, es menos frecuente que el dolor torácico y se relaciona en parte con la necesidad de hacer respiraciones superficiales para evitar que el dolor aparezca. Puede agravarse si existe fiebre o un derrame importante que comprime el parénquima pulmonar o un bronquio adyacente. También la disnea y la tos pueden depender de una neumonitis o derrame pleural que muchas veces concomitan con la pericarditis. Otros síntomas: a veces aparece fiebre que suele ser ligera e inconstante o con escalofríos o presentarse con un franco cuadro de infección sistémica cuando su causa está relacionada con gérmenes muy agresivos. La sudoración, la pérdida de peso, debilidad, tos, hemoptisis, entre otros síntomas, por lo general se deben a la existencia de una enfermedad sistémica como causa de la pericarditis, como sucede en el caso de la neoplasia y de la tuberculosis. A la hora de realizar el examen físico, los signos que se recogen en el mismo, en el caso del paciente con pericarditis, se deben a varios aspectos. Primero, a los cambios en la membrana pericárdica, que primero ocurre inflamación y después ocurre un derrame. La alteración de la hemodinamia cardíaca por compresión del corazón o taponamiento cardíaco a consecuencia de aumento de la presión intrapericárdica. Las manifestaciones generales de la inflamación pericárdica y la enfermedad asociada produce roce pericárdico, o sea, es un hallazgo típico, patrón neumónico de la pericarditis aguda que se encuentra en casi todos los enfermos. Su presencia confirma el diagnóstico, pero su ausencia no lo excluye. Se debe ocultar al paciente en diferentes posiciones, recorriendo todo el precordio y en diferentes momentos. El roce puede aparecer de modo pasajero y cambiar de localización en un corto espacio de tiempo. Se oculta mejor con el diafragma del estetoscopio aplicado firmemente durante la inspiración y expiración forzada. Es un sonido de alta frecuencia,
áspero y superficial, a veces con calidad de cuero nuevo, que tiene 3 componentes relacionados con el ciclo cardíaco: un componente presistólico durante la contracción auricular, uno sistólico y otro protodiastólico durante la fase de llenado ventricular rápido. En el 50% de los pacientes se oyen sus 3 componentes típicos, en el resto solo se ocultan 2 e incluso 1. El sistólico es el más intenso y más fácil de escuchar y está presente en casi todos los casos. Una característica importante del roce es que a menudo es cambiante y puede variar en su intensidad, la localización y en el ciclo cardíaco y calidad con la inspiración y las alteraciones de la postura y a lo largo de su evolución. Cuando tiene un solo componente suele confundirse con un soplo sistólico de regurgitación tricuspidia y mitral. El desarrollo de derrame pericárdico no implica la desaparición del roce. Arritmias auriculares. Se han detectado frecuentemente fibrilación auricular y otras arritmias auriculares en las pericarditis posinfarto precoz y en la pericarditis que sigue a las intervenciones quirúrgicas del corazón. Ahora, hablemos de los exámenes complementarios a realizar ante un paciente que padece de pericarditis. El electrocardiograma. Los cambios electrocardiográficos en la pericarditis aguda pueden aparecer horas o días después del inicio del dolor torácico y deben desaparecer. Y parece deberse a la inflamación del miocardio superficial o del epicardio. Se observa en el 90% de los casos y afecta de manera principal al segmento ST y la onda T, aunque en muchos de los pacientes las alteraciones no respondan a un patrón típico. Clásicamente se describen 4 fases o estadios. Estadio 1 se caracteriza principalmente por la elevación del segmento ST con concavidad superior, presente en todas las derivaciones excepto en ABR y V1. En ocasiones el segmento ST se eleva en algunas de las derivaciones. Las ondas T permanecen positivas en concordancia con la elevación del segmento ST y no producen imagen en espejo, como lo haría en el caso de un infarto agudo al miocardio. Estos cambios se ven generalmente al inicio del dolor torácico. Descenso del segmento PR es un signo más específico y se puede observar en varias derivaciones. Estadio 2 se caracteriza por el retorno del segmento ST a la línea isoeléctrica y aplanamiento de la onda T. A diferencia de Lima, el segmento ST suele normalizarse antes de la inversión de la onda T y ocurre varios días más tarde del inicio del dolor. Ocasionalmente se aprecia una pequeña escotadura en el vértice de la onda T, que para algunos autores es un signo característico de pericarditis. Estadio 3. Hay una inversión de la onda T en la mayoría de las derivaciones sin la aparición de onda Q ni de pérdida del voltaje de la onda R, como ocurre en el caso de infarto del miocardio. En esta fase la onda T puede presentarse positiva y acumulada en V1 y ABR. Estadio 4. Se produce el retorno a la normalidad que puede ocurrir en semanas o meses después del inicio del cuadro. La duración de estas fases es muy variable. La primera puede ser muy fugaz, que puede durar de 1 a 3 días o persistir hasta 2 semanas. La segunda fase, varias semanas. La tercera, hasta varios meses. Además de esas alteraciones antes descritas, entre el 75 y el 80% de los casos presentan una depresión difusa del segmento PR, onda de lesión auricular, con o sin elevación de este en las derivaciones ABR y V1, pero no en el resto de las derivaciones precordiales. Esta alteración característica de pericarditis aguda suele presentarse en las fases iniciales de la enfermedad y significa la presencia de lesión auricular subepicárdica. Radiografía de tórax. En la pericarditis aguda no complicada suele ser normal, aunque en ocasiones proporciona datos sobre las causas, en este caso tuberculosis o neoplasia. Solo en caso de grandes derrames pericárdicos es que sería de gran ayuda. En la cuarta parte de los pacientes que se encuentra derrame pleural, que por lo general se localiza en el lado izquierdo, a diferencia de los enfermos con insuficiencia cardíaca, si la pericarditis se complica o se asocia a un derrame pericárdico de consideración, en este caso que tenga más de 200 mililitros en la cavidad, aparecerán los signos radiográficos que se describen en el derrame pericárdico, que lo estaremos abordando en próximos videos. Ecocardiografía. Es una exploración de inestimable valor para identificar la presencia de derrame pericárdico.
cuantía y repercusión en la hemodinamia cardíaca. En la pericarditis aguda no complicada, el ecocardiograma puede mostrar un líquido pericárdico y un aparente engrosamiento de la interfase epicardio-pericardio, pero la ausencia de estos hallazgos evidentemente tampoco excluye el diagnóstico. Existen otros exámenes complementarios que se pueden realizar, como la gammagrafía, para delinear el área cardíaca y mostrar el espacio pericárdico alrededor del corazón. Su gran costo comparado con el resto de los exámenes complementarios empleados hace que se utilice poco con estos fines. La coronariografía. En ocasiones, cuando existen dudas diagnósticas, es necesario su aplicación, sobre todo en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular concomitante, para poder establecer el diagnóstico definitivo. Otros datos de laboratorio que se pueden analizar en el caso de la pericarditis aguda, que se asocia frecuentemente con indicadores no específicos de inflamación, es la presencia de leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva. Las enzimas cardíacas suelen ser normales, pero puede haber una discreta elevación de la CPK y de su fracción MB, en este caso la creatina fosfoquinasa, que es la CPK, y la CK-MB, cuando existe inflamación epicárdica o miocarditis asociada. Puede haber elevación de las troponinas. El resto de las pruebas de laboratorio estarán en dependencia del diagnóstico etiológico, en este caso los hemocultivos, cultivos para virus, asobados, serologías diversas, determinación de anticuerpos, según se requiera y según el diagnóstico causal. El diagnóstico de pericarditis aguda se basa en la presencia de al menos de dos de los tres datos fundamentales descritos, en este caso dolor, roce pericárdico y alteraciones electrocardiográficas típicas. El diagnóstico diferencial debe hacerse en sentido general con otros cuadros que originan dolor torácico, pero principalmente con el infarto o el miocardio, y se basarán en las características del dolor, las alteraciones electrocardiográficas y en los marcadores bioquímicos, en este caso las troponinas T, las troponinas I y la CK-MB. En caso de estar elevada, como se ven algunas perimiopericardititis, no suele alcanzar valores tan elevados como en el caso del infarto. Algunas entidades como las cuales se puede establecer un diagnóstico diferencial son angina de pecho, infarto del miocardio, disección aórtica, estenosis aórtica, vasoespasmo coronario, ruptura esofágica, espasmo esofágico, esofagitis, gastritis aguda, reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, embolismo pulmonar, entre otras entidades. Una vez realizado el diagnóstico nosológico de pericarditis, hay que intentar llegar al diagnóstico etiológico. Aunque en la mayoría de los casos, cerca del 85%, no se encuentra la causa, que es lo que denominamos pericarditis aguda idiopática, sobre la base de una buena historia clínica y una exploración física bien detallada, buscando insuficiencia renal, antecedentes de infarto del miocardio, cirugía cardíaca, neoplasia, traumatismo, tuberculosis, enfermedad de colágeno, entre otras. Si no hay evidencia de ninguna de estas entidades y el cuadro clínico se autolimita en el transcurso de pocos días o semanas, lo más probable es estar en presencia de una pericarditis vírica o idiopática. Si por el contrario el cuadro persiste más de una semana, será necesario recurrir a otros exámenes complementarios adecuados, incluyendo la pericardiocentesis y biopsia pericárdica para el diagnóstico de enfermedades susceptibles de tratamiento específico. El tratamiento. El primer paso en la atención de un paciente con pericarditis aguda consiste en tratar de aclarar la causa subyacente para instaurar entonces el tratamiento específico de la misma. El tratamiento no específico de un episodio de pericarditis aguda es sintomático. En él quedan incluidos la pericarditis vírica y la pericarditis aguda idiopática, el síndrome postinfarto y la pospericardiotomía y la pericarditis idiopática. Dentro de las medidas que se pueden tomar encontramos el reposo en cama, preferentemente hospitalizado mientras persiste el dolor y la fiebre, administración de salicilato durante un mínimo de 2 semanas. La dosis inicial es de 2 gramos de ácido acetilsalicílico o más según la necesidad y se mantendrá mientras persiste el dolor y la fiebre. Debe retirarse paulatinamente. En caso de poca respuesta a los salicilatos, se administrarán antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo indometacina o ibuprofeno, a dosis de 1 o 2 tabletas 3 veces por día. Si a pesar de esto persiste el dolor intenso y la fiebre con más de 7 días de evolución, se considera descartada y se considera que ya se ha descartado la tuberculosis,
se empleará como tratamiento el uso de corticosteroides, en este caso prednisona o su equivalente, con una dosis inicial de 40 a 60 miligramos al día. El tiempo de administración de los corticosteroides será como mínimo de 2 a 4 semanas según cada caso y se mantendrá mientras persiste el dolor. La fiebre del derrame importante y se reducirá de forma paulatina. De los antiinflamatorios no esteroideos se prefiere el ibuprofeno porque tiene menos efectos secundarios, por su efecto favorable sobre la arteria coronaria y por el mayor rango de dosis. De inicio se puede usar una dosis de 300 a 800 miligramos cada 6 u 8 horas, según la gravedad de la afección y las respuestas del paciente. Se puede mantener durante varios días o semanas o, idealmente, hasta que haya desaparecido el derrame. Deben suspenderse después de 7 días si el paciente está asintomático. Recordar siempre que el uso de antibióticos solo se debe administrar en caso de pericarditis bacteriana. La anticoagulación por vía oral es evidentemente contraindicada. Debe ser necesaria por otras enfermedades asociadas. En el caso de las prótesis valvulares e infarto del miocardio, se empleará la heparina por vía intravenosa. En caso de pericarditis idiopática recidivante, se iniciará en cada brote idéntico al tratamiento al descrito con anterioridad. En los pacientes que han presentado 3 o más brotes en un periodo inferior a 6 meses, se recomienda el uso de la colchicina en dosis de 1 miligramo al día a largo plazo, pues se ha demostrado su eficacia para controlar las recidivas. Si las recidivas se consideran clínicamente intratables o si se produce corticodependencia a pesar de una retirada progresiva de los corticosteroides, se considerará indicada la pericardiotomía. En cualquiera de los casos, el número de brotes para indicar la pericardiotomía no será inferior a 6, ni la evolución de la enfermedad inferior a 1 año. En caso de pericarditis autorreactivas asociadas a enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoidea, el uso de triamcinolona intrapericárdica es muy eficaz y sus efectos adversos son infrecuentes, al igual que en el síndrome postpericardiotomía a dosis de 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. La evolución de la pericarditis es variable y depende de las causas subyacentes. Las pericarditis inespecíficas píricas, idiopáticas, postinfarto y postpericardiotomía suelen ser autolimitadas y se resuelven en el transcurso de 2 a 6 semanas. Se considera que alrededor del 9% de los pacientes con pericarditis idiopática y derrame pericárdico desarrollan signos de constricción pericárdica ligera durante el primer mes de evolución, cuando han desaparecido los signos de pericarditis y el derrame. Sin embargo, estos signos de constricción desaparecen de manera espontánea en 3 meses, y eso es de mucha importancia. Las recidivas pueden presentarse aproximadamente en el 20% de los casos en las semanas o meses posteriores al brote inicial y requerirán de una conducta enérgica y diferenciada. Una pequeña porción de pericarditis aguda evolucionan con fibrosis y calcificación de pericardio y causan un síndrome de pericarditis constrictiva o constrictiva exudativa. Un derrame pericárdico importante y el desarrollo de taponamiento cardíaco son complicaciones relativamente frecuentes en la evolución de cualquier tipo de pericarditis, en especial y con mayor frecuencia en la pericarditis idiopática, urémica, neoplásica maligna, tuberculosis y en la perforación cardíaca y iatrogénicas, entre otras causas. Debido a su frecuencia, implicación clínica, características sindrómicas bien establecidas y a su interrelación con prácticamente todas las causas de pericarditis aguda, es que se describen de forma general esas dos complicaciones. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que este tema te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo nuevo hoy o que reafirmaras y refrescaras tus conocimientos sobre este tema que te permite establecer un adecuado diagnóstico clínico de las pericarditis que nos toca enfrentar en las salas de emergencia. Estaremos abordando mucho más temas relacionados con las enfermedades del pericardio en salas de emergencias. Así que si no te quieres perder ninguno de estos contenidos, te sugiero que le des un fuerte like al video, te suscribas a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevos contenidos a nuestro canal. Y de esta forma seguir hablando de medicina crítica y de emergencias médicas. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.